Hola, bienvenidos de vuelta. Tenemos mucho de qué hablar hoy. Bitcoin ya cerró la vela mensual y era algo que estábamos esperando para tener mejores señales de lo que nos espera para el mercado de cripto en general y superamos una resistencia. Estamos por encima de los 38,000 en este momento precisamente. Viendo las velas diarias en este momento, Bitcoin sí está rompiendo el triángulo ascendente. Las resistencias anteriores, si colocamos la resistencia en esta mayor cantidad de validaciones, definitivamente estamos por encima de esa parte. Teníamos una zona de liquidación en los 38,500 que ya se llenó, pero si la vela cierra por encima de estos puntos, empezamos a crear soporte ahora en esta etapa, colocaría Bitcoin en un nuevo rango incluso antes del Bitcoin halving. El llenar la zona de liquidación en 38,500 usualmente es una zona que se consideraría que llegamos a un tope por el momento, donde inclusive son buenos puntos para personas colocarse en corto, pero no considero que sea una buena decisión estar en corto cuando apenas acabamos de tener el breakout. Aunque en velas diarias se vea positivo el breakout, en velas mensuales se ve aún más positivo. O sea, muchas personas después de llenar esta zona de liquidación, aunque podría ser únicamente un fake out, si realmente mantenemos este punto, estamos ahora en un nuevo soporte. Simplemente tenemos que ver si realmente en las siguientes velas nos mantenemos en esta zona, porque sí, podría ser un fake out, podríamos haber llenado la zona de liquidación para bajar nuevamente y nos colocarían todo este rango otra vez. Pero algo que veníamos viendo y veníamos esperando es la vela mensual. Lo más importante, obviamente hay análisis para todo, hay personas que van a utilizar Elliott Waves, Fibonacci, líneas de tendencia y todo, pero si vamos a lo más básico, inclusive en temporalidades como velas mensuales, que viene siendo a mayor plazo, lo que más nos importa es el hecho de que queríamos cerrar por encima de resistencia mensual como esta, que sería exactamente los 37,200, 37,500 viene siendo estos cierres de estas velas, estamos por encima. Y tener un cierre como lo tuvimos en noviembre, que fue toda la vela mensual de este mes, que igual fue un muy buen mes para Bitcoin y lo fue mejor para altcoins, que ahorita vamos a hablar de cómo se encuentra el mercado de altcoins y qué es lo que espero para los siguientes días, semanas incluso. Tuvimos un crecimiento de un 8% para Bitcoin todo el mes de noviembre y se mantienen las velas alcistas mensuales. Esto, como pueden ver en el pasado, es algo muy común para Bitcoin. Velas mensuales suelen tener su continuación y más cuando estamos tan cerca del Bitcoin halving. Ahora, la cuestión es que parece que antes del Bitcoin halving vamos a estar en un nuevo rango, que es toda esta etapa. Usualmente cuando retomamos un rango anterior, podemos considerar todo este rango la parte del mercado bajista, de crear los fondos en los 15,000. Ahora estamos en el rango anterior. Usualmente después de retomar un rango, no inmediatamente, pero ya definitivamente estamos buscando toda esta zona. Y esta zona significa buscar inclusive los máximos anteriores de las velas mensuales, no los wicks, sino los cuerpos de las velas que se encuentran hasta los 61,000. Esto, el precio puede jugar aquí de muchas maneras. De hecho, si tenemos otras resistencias antes, la más importante es cerca de los 45,000, o podríamos considerar todo este rango hasta los 48,000, desde 45 a 48, ahí el precio tiene sus primeros obstáculos, pero estamos en este rango que ya habíamos estado anteriormente y el precio puede jugar aquí toda esta etapa. Y como vemos, definitivamente cerramos por encima de la resistencia en noviembre. ¿Esto puede ser un fake out? Sí, siempre existe la posibilidad de que sea un fake out, o sea un rompimiento en falso. Pero hubiese sido peor tener un cierre por debajo de la resistencia, porque eso sí hubiese sido un rechazo inmediato. Esto es una señal alcista. Ahora estamos utilizando esto como soporte. El mes de diciembre acaba de empezar. Es básicamente esta vela que estamos viendo acá. Nos hemos movido incluso entre los 37 hasta los 38,800. Y entre más tiempo pase y más velas tengamos que van cerrando por encima de este soporte, mayor la confirmación de que estamos en este nuevo rango para Bitcoin. Sí, también tenemos resistencias acá, pero vamos a ir poco a poco buscando estas etapas. Eventualmente también vamos a romper este rango. Probablemente sí considero que va a ser después del Bitcoin halving para continuar y romper el máximo anterior, que serían los 69,000. Ya estaríamos en el bull run eufórico, en la etapa en donde de hecho no considero que sea necesario seguir comprando cripto o Bitcoin en general. Es una etapa para dejar correr, inclusive ir considerando cuál es la estrategia de salida después de estos puntos. Pero por el momento Bitcoin se ve muy bien, de hecho tiene una mejor correlación actualmente con el oro como un commodity que con la bolsa. El oro
también ha estado subiendo, 2 velas mensuales verdes y estamos por afuera de la línea tendencia bajista. El oro no es algo que me interese, pero definitivamente podemos considerar que el oro es un commodity que las personas utilizan para combatir la inflación, obviamente las divisas que se devalúan constantemente. Para mí Bitcoin es el nuevo oro, básicamente digital. Oro no va necesariamente a ofrecer los rendimientos que ofrece Bitcoin, pero sí es muy probable que continúe levantándose después de estos movimientos y estos breakouts y esta etapa de acumulación. Básicamente, muchas personas esperan que oro llegue cerca de los 3.000. Actualmente se encuentra en los 2.000 y si tiene una etapa explosiva, un nuevo bull run, sí podría buscar hasta los 3.000. En esos casos, si la correlación se encuentra entre oro y Bitcoin, obviamente Bitcoin se beneficiaría también. El primer ETF del oro fue lanzado en el 2003 y podemos ver cómo le fue al oro después de tener ese evento, esa noticia. Fue inmediatamente un mercado alcista. El oro venía subiendo y durante esa etapa sí tuvo un pequeño retroceso justo en marzo del 2003. El oro básicamente empezó a subir por los rumores del ETF y después en marzo del 2003 tuvo un retroceso, que en ese caso para el oro en total fue de un 16%, lo cual es bastante para el oro. El oro no es tan volátil como Bitcoin. Considero que es algo muy similar a lo que puede pasar con Bitcoin. Bitcoin ya ha estado subiendo, anticipación a las noticias del ETF. Cuando se tenga ese lanzamiento, podría tener su retroceso, pero serían más bien puntos de compra. Y después de eso, el oro continuó la subida. Y considerando que Bitcoin es un commodity también y se va a beneficiar por noticias del ETF y estamos subiendo en anticipación a los rumores y estamos retomando el rango, básicamente todo se ve muy alcista para Bitcoin desde estos puntos. Y claramente también cripto en general, altcoins se benefician de esto. Y esto significa también que similar a lo que pasó con el oro, porque es muy normal que se compren rumores y se vendan noticias, no que sea una caída de asustarse, más bien lo consideraría un retroceso, el seguir subiendo al nuevo rango, a las siguientes resistencias, seguir lateralizando, inclusive romper varios obstáculos hasta que en algún momento si tengamos la noticia del ETF. Esto podría ser en esta resistencia, podría ser en esta resistencia, pero es muy probable que en el momento que vayamos a buscar nuevamente soportes en este mismo rango, ya sea este o este, sea debido al lanzamiento del ETF. No significaría volver a este rango, significaría que similar al oro, cuando se tiene el lanzamiento del ETF, ese es el punto en donde las personas toman ganancias, porque es natural, por psicología de las masas en general, muchas personas aprovechan esta corrida y justo en la noticia se tiene ese último movimiento, igual que lo tuvimos en el oro, para después tener un retroceso. En el oro fue un 14%, en Bitcoin, puesto que es más volátil, puede ser más, puede ser hasta un 30%. Y si estamos desde estos techos, un 30%, básicamente nos podría hacer buscar los soportes de este rango. Es algo que hay que tomar en cuenta. Cuando se lance el ETF, llegan las últimas personas a comprar de manera tarde, por lo que más bien es ahí donde podemos tener ese último retroceso antes del Bitcoin halving. Por el momento no sabemos cuándo va a ser la noticia del ETF, pero si seguimos subiendo es más probable que en puntos más altos la noticia genere esa caída. Lo único que en el momento considero que puede estar pasando también es el hecho de que la dominancia de Bitcoin va a seguir subiendo. Entonces, no necesariamente altcoins van a empezar a crecer más que Bitcoin. Ya en este momento lo han hecho, en algunos casos muchas, y aquí hemos mencionado varias, pero cuando realmente empieza a suceder el altcoin season es cuando la dominancia de Bitcoin ya está en resistencias, en techos. Sí estamos cerca, como pueden ver, igual etapas anteriores, una vez que llegamos a los techos, empieza la dominancia de Bitcoin a disminuir. Significa que altcoins empiezan a ganarle a Bitcoin. Si vimos el breakout en el video anterior de lo que fue la dominancia de Bitcoin, de toda esta etapa, aquí altcoins básicamente empezaron a salir de sus fondos. Vimos algunas levantarse un montón, como Solana, por ejemplo, y muchos otros proyectos han hecho también hasta 500%. Pero ahora que tuvimos este breakout, ya vimos el retroceso de ciertas altcoins. Y cada vez que vemos velas rojas en la dominancia de Bitcoin,
altcoins suben. Ayer fue un día en donde muchas altcoins estuvieron subiendo. Hoy probablemente otra vez están teniendo velas rojas las altcoins porque Bitcoin está subiendo en dominancia. Y esto es un proceso que podemos ver durante toda esta tendencia alcista hasta llegar a estas resistencias donde considero que será el tope, el punto donde claramente vale más la pena estar colocado principalmente en altcoins, ya que a Bitcoin no le quedaría mucho crecimiento. Probablemente Bitcoin ya estaría superando los máximos. Probablemente el rango que menciono ya estaría en toda una nueva etapa de ir superando esta etapa de este rango para ir buscando lo que sería precios nuevos, price discovery, básicamente ir a buscar nuevos máximos. Si lo mantenemos simple, estamos retomando rango. Las velas actualmente mensuales nos indicaron eso. Las velas diarias hay que prestar atención cómo van a ir cerrando. Por el momento estamos creando soporte. Apenas llevamos unas pocas velas encima de toda esta etapa del rango, la vela mensual básicamente, que viene siendo este punto. Pero en general estamos viendo señales alcistas en Bitcoin, en cripto. También, como habíamos mencionado, USDT sigue imprimiendo, Tether sigue imprimiendo, y estas etapas, cuando vemos que Tether imprime, el precio de Bitcoin sube, el mercado en general de cripto sube, superamos el máximo anterior. Esas son señales alcistas en general. Ayer teníamos una noticia, un reporte importante que son Employment Claims, y básicamente estuvo cerca de las expectativas, que eran 219,000 peticiones por desempleo. Tuvimos 218,000, similar a lo que se esperaba. Todavía el empleo no está aumentando de manera radical, en lo que nos colocaría en una recesión o que forzaría a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés, pero es un hecho que eventualmente se bajan las tasas de interés. Lo que no sabemos si va a ser porque se llega a la meta de inflación o porque se dispara el desempleo. También hoy habla Jerome Powell, dependiendo de lo que mencione, puede generar volatilidad en el mercado. El 13 de diciembre tenemos decisión de las tasas de interés, con un 97% de probabilidad de que se mantengan igual en donde estamos. Estamos en la pausa, llevamos meses en esta pausa, y el mercado considera que para mayo ya se estarían disminuyendo las tasas de interés, y esto es muy alcista. Esto es cuando más bien activos de riesgo empiezan a ganarle hasta los activos más conservadores. O sea, altcoins es donde empiezan a ganarle a Bitcoin, y compañías de menor capitalización empiezan a ganarle a las más grandes, como a Amazon, a Apple en general. Inclusive podría ser que en marzo tengamos la disminución de tasas de interés, puesto que ya estamos viendo una alta probabilidad para entonces un 44%. Esto puede ir cambiando de aquí a ese momento dependiendo cómo vaya aumentando el desempleo o cómo vaya cayendo la inflación. Así que este patrón alcista parece que se cumplió. Rompimos el triángulo ascendente al alza, como usualmente este patrón suele romperse, y nos estaría confirmando en las siguientes velas diarias principalmente que estamos generando soporte por esta etapa. Aún así, si rompemos a la baja y todavía mantenemos esta línea de tendencia, de igual manera nos mantiene en el triángulo ascendente. Pueden aprender trading paso a paso conmigo en futuros, acciones y claramente criptomonedas en proplantrading.com, no solo en el curso, sino también en la academia en general, sesiones en vivo. Hoy estaremos realizando una sesión en vivo analizando diferentes altcoins, diferentes oportunidades de compra también para el bull run y lo que se avecina para el siguiente año, mis señales de compra y venta, cómo manejo el portafolio, todo eso incluido en la academia. Les dejo ese enlace abajo por si quieren ingresar. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla y nos veremos en el siguiente. Chao.